Hola, muy buenos días a todos. Un feliz lunes, arrancando ya diciembre, cerrando un poco el año. Y como es tradición, este es nuestro cuarto año en Éticos y Cumpli, impulsando el conocimiento y fortaleciendo el ecosistema de compliance en Latinoamérica. Me siento muy honrada en poder hoy participar como moderadora en el primer panel con el que abordaremos esta semana, en donde trataremos las perspectivas del marco regulatorio en la TAM. Para poder desarrollar este tema tan interesante y tan importante para contextualizarnos a todos los profesionales en la materia, quiero contarles que nos acompañarán cuatro grandes personas y profesionales a quien estimo muchísimo de diferentes países de Latinoamérica para tratar el tema. Y quiero decirles que el día de hoy nos acompañará Milagros Zamudia, quien es una profesional de más de 13 años de experiencia gestionando herramientas y guías de desarrollo sostenible, y ella es una persona y profesional reconocida a nivel internacional porque viene colaborando con el Global Reporting Initiative como parte del equipo de expertos, como miembro del GRI Stakeholder Council y como vicepresidente de este consejo en el 2019. Ella, con quien inauguraremos este día de hoy, tiene más de 20 años de experiencia en posiciones ejecutivas en grandes empresas como Telefónica, Electroperú. Además, fue presidenta del Comité Corporativo de Responsabilidad Social de las Empresas de Estado FONADE y fundadora y directora de Woman CEO Perú. Actualmente, ella dirige la oficina de Estados Unidos para personas, es GRI Training Partner y es GRI Certificated Sustainability Professional. Ella es además auditora de la norma SA 8000, el estándar de derechos humanos. ¿Y por qué traemos hoy a Milagros acá? Todos sabemos que en materia de sostenibilidad y ESG es un tema que ha venido a incorporarse dentro del plan de trabajo de los profesionales que tienen a cargo el área de cumplimiento dentro de las organizaciones. Así que hoy que vamos a tratar de las perspectivas del marco regulatorio, nos pareció sumamente importante abordarlo empezando desde esa perspectiva para luego abordarlo con otro panel en donde nos acompañarán tres grandes profesionales y amigos, entre ellos Marcela Martínez, quien es experta en gestión de riesgos, sistema de gestión de cumplimiento y lavado de activos, y ella es además auditora interna de la ISO 37301-2021, especialista en antilavado de activos de la. En el 2023, Marcela obtuvo el diploma ejecutivo en la Escuela de Leyes de la Universidad Instituto Empresa en Compliance y en Control Management Systems. Actualmente, Marcela es CEO y cofundadora de la consultora We Consulting. Es miembro además del capítulo de Toronto, Canadá, de la Association of Certificate Anti-Money Laundering Specialists y de la Risk Management Society. Ella ocupa el cargo de oficial de cumplimiento en ética y lavado de activos de una de las desarrolladoras inmobiliarias de Guatemala y ha trabajado en el sector agroindustrial en el área de riesgos, auditoría interna y cumplimiento. Así que va a ser un gusto también compartir con Marcela el día de hoy. Y no quiero dejar atrás a dos grandes profesionales y líderes en el desarrollo de las comunidades de compliance, y entre ellos tenemos al abogado y docente universitario Fabricio Bonvecchio. Él es estudiante del doctorado en Derecho Público en la Universidad de Vale do Rio dos Anjos de Brasil. Además, es nuestro primer invitado de Brasil. Me siento muy feliz de contar con un invitado tan especial por primera vez desde Brasil. Es especialista en compliance, derecho constitucional, derecho tributario de la Escuela Superior de la Magistratura Federal. Es especialista en compliance y en derecho penal del Instituto de Derecho Penal Económico Europeo de la Universidad de Coimbra y es actualmente presidente del Instituto Iberoamericano de Compliance, presidente de la Comisión Nacional de Protección de Datos y Nuevas Tecnologías de la Asociación Brasileña de Abogados y vicepresidente del Comité de Cumplimiento de la OAB. Muchísimas gracias, Fabricio, por aceptar la invitación y hacer parte de este panel. Y dejo al final, y no por último, y no menos importante, a Néstor Aparicio.
un gran ejecutivo con experiencia en compliance, en gobierno corporativo y de protección de datos en España, México, Colombia, Perú, Brasil, Argentina y Chile. Tiene una probada experiencia en el diseño, implementación, operación, ejecución, auditoría en sistemas de gestión de riesgo, de compliance y privacidad en empresas multinacionales, tanto en España como en las Américas. En la actualidad, él es director general de la World Compliance Association, ha sido Regional Compliance Officer de España, Américas de INETUM. En México es profesor de la Universidad Panamericana, Escuela de Gobierno y Economía de la Maestría de Anticorrupción y diplomado en Gestión de Riesgos de la Empresa y del Diplomado de Anticorrupción en el campus de Aguascalientes. Ha sido vicepresidente de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance, AMEXICOM, y miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española. Así que como han escuchado ahorita, estos currículums de cada uno de nuestros invitados son profesionales de alto nivel que han aceptado nuestra invitación para compartir hoy un poco con nosotros. En la estructura de esta mañana vamos a iniciar entonces con nuestra invitada especial, Milagros Zamudio, con quien abordaremos el tema de la sostenibilidad y cómo viene a interactuar con las empresas en Latinoamérica para darnos un contexto. Posteriormente, nos centraremos con nuestros otros tres invitados, Fabricio, Néstor y Marcela, con quienes, basados en la información que nos comparta Milagros el día de hoy, abordaremos los temas em, en materia de lavado de dinero, riesgos y anticorrupción asociados al tema de sostenibilidad. Así que muchísimas gracias, Milagros, es tuyo el espacio. Buenísimo, muchísimas gracias. Buenos días con todos. Gracias siempre a Éticos, gracias al resto de panelistas. Bueno, todos con muchas ganas siempre de compartir las experiencias, los conocimientos, pues que hemos tenido la oportunidad en nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a empezar con un tema que quizá para algunos es un poco diferente, pero es una tendencia muy, muy fuerte. Es el tema de desarrollo sostenible, de sostenibilidad, de temas ASG, pero bueno, antes que nada voy a comenzar a compartir mi pantalla. A ver, voy a compartir. No sé si Catherine me puedes dejar compartir, por favor, estoy inhabilitada. Ahora sí, muchas gracias. Entonces voy a compartir mi pantalla para comenzar a explicarles. Ok. No sé si Katy me puedes confirmar que ya están viendo mi pantalla, por favor. Sí, te vemos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, lo que vamos a ver hoy desde el lado de Milagros Zamudio es las perspectivas de marcos regulatorios y tendencias ESG en el mundo. ESG, Environment, Social and Governance, ASG, Ambiental, Social, de Gobierno Corporativo o Anticorrupción. Y justamente, bueno, la agenda de hoy vamos a empezar en qué es desarrollo sostenible muy rápidamente para poder pasar con algunos temas de regulaciones en el mundo, siempre relacionados con desarrollo sostenible, regulaciones en la Unión Europea, porque digamos que de ahí viene, digamos que ellos son la meca del tema de desarrollo sostenible, son los más avanzados. Luego las regulaciones en los Estados Unidos, que si bien ya hay algunas relacionadas con temas ambientales, sí, desde el año 2020, el 1 de enero del 2025, sale una regulación muy fuerte que ahora les voy a contar y dos o tres tendencias en el mundo que estoy segura que les va a gustar ver. Entonces vamos a empezar con qué es desarrollo sostenible. Básicamente, digamos, esta definición ha ido moviéndose en el tiempo, porque primero se hablaba de una responsabilidad social, se hablaba de la satisfacción de las necesidades, esta se mantiene, la satisfacción de las necesidades de la generación de hoy, de nosotros, sin consumir todo, preocupándonos por las generaciones que vienen, porque hoy el consumo de nosotros como seres humanos es excesivo. Consumimos mucho más de lo que necesitamos. Y es cierto, seguramente hay mucha gente joven aquí. Yo tengo 52 años y siempre lo digo para compartir un poco la experiencia, ¿no? ¿Cuántos zapatos tengo hoy y cuántos pares de zapatos tenía cuando, no sé, cuando tenía 12 años, ¿no? 13 años. Y el tema del consumo, pues,
y estamos hablando de un nivel socioeconómico medio en el cual podemos comenzar a medir cuántos supermercados, a los supermercados que íbamos, cuántos cereales o cuántos tipos de yogur habían o de leche y hoy cuántos hay, ¿no? Entonces, si bien hay un desarrollo económico mucho más grande, con mucho movimiento, lo cual es súper bueno, también pues tenemos que comenzar a pensar en empresas que sean sostenibles en el tiempo, que respeten a las personas, a los derechos humanos y que hagan uso responsable de los recursos del planeta. Dicho esto, si ven ustedes los 3 círculos que tengo aquí, es el tema social, de derechos humanos, de personas, el tema ambiental, que es el tema de los recursos naturales, agua, energía, electricidad y combustible, todo lo que es emisiones de carbono, materiales que se usan, residuos, cumplimiento en general de los proveedores, no solo de nosotros. Entonces hablamos del tema ambiente y el tema de desarrollo económico que está muy ligado a cómo también la gobernanza o el gobierno corporativo, los líderes de cada una de las empresas en las que laboramos, en las empresas con las que interactuamos, son lo suficientemente honestos, que tienen los valores para justamente liderar, valga la redundancia, al grupo de personas que están debajo de ellos o que están a cargo de ellos en las diferentes empresas. Entonces, si estos 3 círculos se juntan, tenemos sostenibilidad, ¿no? Y ahí viene el tema de ASG o ESG, ¿no? El tema ambiental a la derecha, el tema social en la parte superior y el tema de gobernanza y anticorrupción en el círculo verde. Los 3 hacen un tema sostenible, hacen una empresa con conducta responsable. Entonces, cuando yo hable de ASG o ESG, por eso pongo ahí también la E, ¿no? O ESG, estoy refiriéndome a desarrollo sostenible. Un tema más, ¿cómo están los reguladores midiendo a las empresas? Lo miden a través de sus reportes de sostenibilidad, ¿no? Un reporte de sostenibilidad, una memoria de sostenibilidad, un reporte ASG, un reporte ESG, un reporte de transparencia, un reporte de impactos. Le digo todos esos nombres porque con muchos nombres se encuentran, pero lo que hace básicamente este gran informe es dirigirse a sus públicos de interés o a los llamados stakeholders con el fin de comunicar y demostrar que tienen una conducta responsable, que son responsables tanto con los recursos naturales del planeta, con la economía, sobre todo de las zonas en donde operan, y con las personas. Entonces, es ahí, en estos reportes de sostenibilidad, en donde se plasma la información del comportamiento de estas empresas en estos temas ESG, ¿no? Ahora, esta tabla muestra la evolución de la cantidad de reportes de sostenibilidad que han ido, cómo se ha ido incrementando, ¿no? KPMG, una de las Big Four, esta empresa auditora muy grande, transnacional, hace un estudio cada 2 o 3 años de cómo van evolucionando estos reportes y usa 2 muestras. Una son las G250, que son las azules más claras, que son las empresas Fortune 250, y estamos hablando de las empresas más grandes del mundo a nivel financiero. ¿Ok? Entonces, ellos miden, KPMG mide tanto las G250 en la línea superior y mide la CN100, que también es un grupo que usa como muestra, también con empresas muy grandes, hablando de ingresos financieros. Entonces, miren la evolución. En el 2022 ya estamos hablando de un promedio pues de 85% de las empresas más grandes del mundo que emiten reporte de sostenibilidad, emiten un reporte de transparencia, muestran su comportamiento ambiental, económico y de cómo tratan a las personas. Entonces, a través de estos reportes es que las empresas demuestran a los reguladores, porque son reportes públicos, no solo van a los reguladores, sino que son completamente públicos para que las personas, sus stakeholders, vean su comportamiento, ¿no? Entonces, básicamente ya tenemos qué cosa es ASG, qué cosa es ESG, ¿no? Y a través de qué herramientas los reguladores están midiendo
el comportamiento de las empresas, ¿no? Entonces vamos a nivel general a regulaciones en el mundo. Esto me parece algo muy importante porque seguimos ligando a las empresas a la parte financiera. Si bien mi foco, el foco que trabaja el equipo con el que empujamos este tema de desarrollo sostenible, está en el tema de respeto a los derechos humanos y al planeta y en contra de la corrupción. Sí, cuando hacemos este tipo de charlas o cuando presentamos la importancia del desarrollo sostenible en las empresas, nos inclinamos a ver cómo la parte financiera, los inversionistas, los accionistas ven este tema. Y esto para que justamente las empresas le den más importancia. Por eso empiezo con la iniciativa de bolsas de valores sostenibles, ¿no? El Sustainable Stock Exchange Initiative, ¿no? Que si no me equivoco debe tener ya como unos 14 por cumplir 15 años. Estas bolsas de valores, la iniciativa de bolsas de valores está centrada en formular políticas para que las empresas cada vez puedan mejorar su conducta, cada vez tengan no solo un enfoque de ingresos económicos altos o cada vez mejores, sino que además tengan integrado en su estrategia el tema de respeto a las personas, el tema de anticorrupción, el tema de cuidado del planeta o de eficiencia en el uso de recursos. Este Sustainable Stock Exchange Initiative comienza con algunos programas de Naciones Unidas, como el Pacto Global, como el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, y hoy también tiene la Iniciativa Financiera de Naciones Unidas y los principios de inversión responsable o el PRI, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tiene como visión? Desarrollar esta capacidad de las bolsas de valores y los reguladores de mercado para promover inversión responsable y desarrollo sostenible, siempre enfocados en temas ASG. Si ustedes comienzan a googlear New York Stock Exchange, por ejemplo, ¿no? Una de las más grandes, la Bolsa de Valores de Nueva York, y entran a la parte sostenibilidad, van a ver que ya la Bolsa de Valores de Nueva York te dice, ¿no? Ok, tú me tienes que reportar tus estados económicos financieros auditados todos los años, pero además tienes que reportar sobre tu conducta en temas ASG. Y te recomiendan, entre comillas, o te ponen algunos ejemplos de algunas herramientas que puedes utilizar para elaborar tu reporte de sostenibilidad o para comunicar tu comportamiento o tu desempeño ASG en el año anterior, ¿no? Entonces, pueden entrar como les digo, a la Bolsa de Valores de Nueva York, a la Bolsa de Valores de Toronto también, por ejemplo, y van a ir viendo cómo ya no solamente estas bolsas de valores están exigiendo información financiera, sino también están exigiendo muchas de ellas y sobre todo las que son parte del Sustainable Stock Exchange Initiative, temas de desarrollo sostenible. Entonces, ya no estamos hablando de temas románticos o de temas de responsabilidad social que en muchos casos cuando recién se inició se veía como un tema de filantropía puro, ¿no? De donación pura, ahora no, ahora se espera que con el tiempo las empresas integren esta conducta responsable cada vez más a su propia estrategia de negocio. Entonces, como les digo, este tema, si bien estamos hablando de bolsa de valores y muchos de ustedes me pueden decir, sí, pero muchas de nuestras empresas no están en alguna bolsa de valores internacional o en alguna bolsa de valores de Centroamérica, por llamarlo de alguna manera. Sí, yo he visto varias empresas que no estando en bolsa están adoptando estas buenas prácticas que las bolsas están brindando o están indicando que se debe cumplir. Entonces, esto es una tendencia que de todas maneras, ya cuando alguien, algún posible inversionista los mire, va a comenzar a ver cuáles son las buenas prácticas en temas de desarrollo sostenible. Y más aún, si ustedes usan herramientas como, por ejemplo, las buenas prácticas del Sustainable Stock Exchange Initiative, en lo sucesivo de esta presentación les voy a brindar algunas otras herramientas también. Temas de tendencias de reporting en el mundo, una de las herramientas más posicionadas es Carrots and Sticks,
Seguramente muchos de ustedes no la han escuchado, es un tema del mundo de la sostenibilidad. Sin embargo, yo les voy a mostrar hoy cómo está creciendo y cómo ustedes pueden navegar en esta herramienta. Este documento, Carrots and Stick, si no me equivoco, este que les estoy mostrando es el quinto o sexto. Documento sale también cada 2 o 3 años. Este último salió en el año 2020 y te hablaba de las disposiciones voluntarias y las obligatorias en temas de reportar, nuevamente, temas ASG o temas de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces se ve cómo, yo quisiera centrarme en las obligatorias, las azul claro, ¿no? Cómo del año 2006, de tener menos de 50 disposiciones o regulaciones obligatorias, pasamos en el 2020 a tener 350, ¿no? ¿Y quiénes son las instituciones que están pidiendo o que están implementando estas regulaciones, ¿no? Los gobiernos, ojo, los reguladores de mercados financieros y las bolsas de valores. Es decir, que la parte financiera es la más interesada en ver conductas responsables, justamente porque estos riesgos ASG son los que en muchas ocasiones no se tienen mapeados y son los que te pueden hundir un negocio. Y es así. Y vamos a ir viendo también más adelante. Eh, yo quería mostrarles esto y quería contarles la evolución rápida de este documento, pero más quería entrar a la página web misma para mostrarles solamente rápidamente para que ustedes puedan usarla luego. Empezaron midiendo 19 países y hoy la cobertura de esta medición de evolución de reportes y de transparencia está en 130 países y en 40 idiomas. Y voy a salir un momento de mi presentación solo para mostrarles que usted, y por eso he puesto, yo creo que pueden ver mi pantalla, ¿verdad, Katy? ¿Me confirmas, por favor? Correcto. Pueden ver el mapa, gracias. Entonces, miren qué interesante cómo pueden marcar y ver, por ejemplo, en los Estados Unidos hay 71 instrumentos regulatorios en temas de sostenibilidad. Pueden ir a Rusia, hay 6, ¿no? En Algeria hay 2, vamos a Brasil, hay 45, yo soy de Perú, hay 22, ¿no? Y donde estamos, aquí estamos en Guatemala, en México hay 20, en Guatemala hay 7, y los que están en azul son los que tienen instrumentos internacionales. Miren qué interesante cuando entras a cada uno, vamos a entrar, por ejemplo, a México. Entonces, si entramos a México, te salen toda la lista de los documentos que ustedes pueden entrar. Y, por ejemplo, esto es voluntario, pero si entras a cada uno, te va explicando como un resumen de lo que te pide, ¿no? Y un resumen también de lo que te pide el código. A mí me parece de verdad espectacular esta herramienta porque es como la que está centralizando y haciendo el estudio, ¿no? Con King's College en Londres, la Universidad de Edinburgh y el Stellenbosch Business School y también con el Global Reporting Initiative, ¿no? Entonces, quería compartirles esta herramienta para que ustedes puedan usarla cuando quieran, es completamente gratuita. Voy a seguir con mi presentación. Entonces, ya, ahora que ustedes ya tienen claro qué cosa es ASG, cómo están evolucionando las instituciones financieras, la importancia que le están dando las instituciones financieras y otras instituciones en el mundo a los temas de desarrollo sostenible. Y antes de pasar a las regulaciones propiamente, sí quiero comentarles qué cosa, o quizá regresamos, pero se va a hablar mucho del tema de TCFD, de cambio climático. Es un tema muy, muy fuerte que se está pidiendo en varias regulaciones en el mundo, ¿no? Está relacionado con no solo ya con huella de carbono, sino con los riesgos que ya trae consigo los huracanes, las fuertes lluvias, las tormentas, todo lo que ya trae consigo el cambio climático, el calentamiento del planeta, y cómo el TCFD está trabajándolo, ¿no? Se enfoca desde arriba, desde el gobierno, cuán comprometido está el gobierno, desde la estrategia de la empresa, del negocio, como les dije hace un momento, desde la medición de riesgos y trazado de métricas y objetivos. Y por un lado tenemos
el tema de cambio climático, que es muy fuerte, que ya tenemos que comenzar a subirnos ahí. No es fácil, pero hay que empezar. Y el tema de los estándares del SASB. ¿Por qué? Porque el SASB te habla de sectores y hoy también las regulaciones no solo te piden reportar en temas ESG o temas ASG a nivel general, sino que también tienen temas puntuales por industria o por sector. Y los estándares del SASB han abierto 77 diferentes sectores en donde los inversionistas están interesados en ver. Es decir, hay 77 sectores con intereses de los inversionistas. Si yo yo sé que esto es un poco complicado explicar, me estoy adelantando quizá un poco, pero lo que yo les quiero transmitir es que los inversionistas tienen intereses puntuales en temas ASG y el SASB nos brinda por cada sector los intereses de esos inversionistas en ese sector en temas ASG. Y por eso muestro los SASB Standards. Y por el peso que están solicitando los reguladores en cambio climático, les muestro el TCFD, porque más adelante las regulaciones van a salir de estos temas y no me van a entender si no les muestro esos dos conceptos. Entonces, las regulaciones en la Unión Europea que ya existen desde, si no me equivoco, y ahí quizá Néstor me puede corregir, pero desde 2014, si no me equivoco, sale lo que le llaman el NFRDE, ¿no? Que eso es la directiva de reportes financieros. Perdón, acá está, la directiva de informes no financieros, perdóneme, o reportes de sostenibilidad, ¿no? Entonces, esta directiva era ya obligatoria desde el año 2014 y muchas empresas, pero sobre todo las más grandes en Europa o en la Unión Europea, en los países de la Unión Europea, estaban obligados a hacer estos reportes de acuerdo a la directiva de informes no financieros. Ya en el año 2021, esta normativa o esta directiva se vuelve mucho más exigente, ¿no? Y se convierte en el CSRD o el Corporate Sustainability Reporting Directive, la directiva de reporte de sostenibilidad corporativa, ¿no? Se vuelve mucho más exigente con el fin de aumentar la calidad y comparabilidad de informes de sostenibilidad de las empresas, hacer que estos tomen mucho más importancia, sobre todo en los inversionistas y en otros públicos de interés, y promover un comportamiento o una conducta responsable en las empresas, ¿no? ¿Cómo funciona este CSRD? ¿Cómo funciona esta normativa? Esta normativa funciona con los estándares que se llaman ESRS, ¿no? Que son, y discúlpenme, tantas letras, tantas siglas, ¿no? Los ESRS son los estándares que se deben usar para cumplir con la normativa de reporte de sostenibilidad, la CSRD. Entonces, la CSRD le encarga a la ESRS que cree los estándares para cumplir con esta normativa, ¿no? Y el ESRS se alía o contrata o le encarga a la EFRAG, que es la European Financial Reporting Advisory Group, le encarga a EFRAG a que elabore estos estándares, ¿no? Y el GRI, el Global Reporting Initiative, que es la herramienta más utilizada en el mundo en relación a reportes de sostenibilidad, estamos hablando aprox del 73% de empresas que elaboran reporte, utilizan el GRI o el GRI para elaborar sus reportes. Ellos se alían con la EFRAG para poder estar alineados y poder cumplir justamente los objetivos del CSRD, ¿no? De la normativa o la directiva de reporte de sostenibilidad corporativa. Entonces, ¿qué pasa con estos estándares, no? ¿Por qué se vuelve la CSRD más importante, más exigente, ¿no? Ya la NFRD, que era la que salió en el 2014, ¿no? Se convierte en la CSRD, ¿no? Entonces, primero, es mucho más exigente, comenzando por el tema de doble materialidad. Antes se hablaba de sostenibilidad diciendo, tienes que identificar tus temas de alto impacto en temas ASG, desde el punto de vista de tus diferentes grupos de interés. Hoy, la CSRD en Europa te dice,
tienes que enfocarte, sí, en tus stakeholders, tus principales stakeholders, pero además tienes que tener tu enfoque de inversionista. ¿Qué te piden los inversionistas? Entonces tienes que trabajar con el enfoque multi-stakeholder o multigrupo de interés y además tienes que tener los temas clave ASG desde el punto de vista de inversionistas. Y esta doble materialidad funciona con el SASB que les enseñé hace un momento. Tema clave para el CSRD, ¿no? Cómo una empresa impacta y se ve afectada por el cambio climático. El TCFD. Y voy a solo regresar rápidamente acá. De esto les estoy hablando, ¿no? Cuando hablamos de doble materialidad, hablamos de utilizar los estándares del SASB y el tema de cambio climático en el CSRD, que es la normativa europea, de la Unión Europea, también te pide que comiences ya a hablar del TCFD. La identificación de riesgos relacionados con cambio climático y luego el punto 3 te habla de la exigencia en los tipos de empresa que deben reportar o que deben usar el CSRD. Estamos hablando que de 11.700 empresas obligadas a reportar o a elaborar un reporte de sostenibilidad en la Unión Europea de acuerdo a la directiva anterior, ¿no? Eran 11.700. Hoy, con la nueva directiva del CSRD, son aproximadamente 50.000 empresas que van a tener que reportar. Estamos hablando de casi 4 veces, ¿no? Este tema definitivamente es un gran impacto en la Unión Europea, ¿no? Entonces acá estamos diciendo que las empresas que tienen que reportar tienen que cumplir con si tienen 2 de estas condiciones, tienen que reportar. Además, corporaciones, bancos, otro tipo de compañías, otras empresas que cotizan en bolsa. Ojo, pymes europeas también. Hay algunas pymes que si cumplen con alguna de estas 2 condiciones, también tienen que reportar. Ojo, ¿por qué les muestro esto? Nosotros desde la empresa que yo lidero, elaboramos reportes de sostenibilidad. Entonces, y estamos centrados en Latinoamérica, en Perú y en, bueno, Guatemala, México, esos son los 3 países en donde más tenemos operaciones, pero también tenemos en Latinoamérica en general. Ya hay varias empresas, no una ni dos, varias empresas en Latinoamérica que tienen ya sea la casa matriz o tienen exportaciones en Europa o tienen alguna operación en Europa, como les digo, la casa matriz en Europa, y ya les están exigiendo algunos estándares o indicadores del CSRD. Entonces, ya esto está viniendo con mucha fuerza, ¿no? El formato, tema de tecnología. Ya hay una exigencia de un formato especial, de una taxonomía. En temas de ESG, los términos, la terminología utilizada, el término impacto, el término temas materiales, el término stakeholders, es muy, muy comúnmente usado. Y el CSRD espera que ustedes usen esos términos para comprensión general, ¿no? Comprensión transversal en el mundo. Además, ya antes la NFRD te decía, haz un reporte, pero no te obligaba a utilizar ningún tipo de metodología. Podías hacerlo, como les digo, el 73% usaba el GRI o el GRI, pero hoy te dice, usa las normas de la ESRS, ¿no? Para buena suerte de muchos que usaban el GRI, la EFRAG está alineada, o el GRI se ha aliado con la EFRAG, entonces están trabajando de la mano. Por lo tanto, los que usen el GRI van a estar mucho más alineados a la EFRAG, ¿no? No son iguales, obviamente, pero están bastante alineados, ¿no? Y bueno, un tema también muy fuerte es que antes a estos reportes no eran básicamente un informe de transparencia, se confiaba en las empresas, en la información que las empresas brindaban de manera pública. Hoy te comienzan a pedir auditorías. Tienes que tener un tercero que te audite, un tercero independiente que te audite o te haga una verificación externa de tu reporte de sostenibilidad. ¿Y cuáles son los temas clave que te está pidiendo el CSRD? Seguimos en la Unión Europea. Siempre te va a pedir requerimientos generales de cómo es la empresa, de cómo se comporta la empresa, de estrategia de la empresa en temas ASG, pero los temas, digamos, más temáticos son cambio climático, todo lo que es contaminación, agua, recursos marinos, biodiversidad y ecosistemas, uso de recursos y economía circular, ¿no? Esto en el tema ambiental, los verdes, en el tema estos medios anaranjados, todo lo que es, ojo,
personal propio, mano de obra propia, mis trabajadores que están, llamémosle en planilla, en nómina, pero un tema muy importante y que está tomando mucha de verdad relevancia es los trabajadores de mi cadena de valor, es decir, mis proveedores, mis distribuidores, eh, to, todo lo que está desde que empieza, digamos, mi producto, ¿no? Desde la compra, desde el insumo más básico hasta que llega al consumidor final. ¿No? No a mi cliente, que puede ser un supermercado, por decir algo, no a mi cliente, que puede ser otra gran empresa que distribuye o que vende mis productos, no, o mis servicios, sino estamos hablando de hasta el momento en que la persona, o sea, el usuario final hace uso del producto, valga la redundancia, o que el consumidor o la persona, o sea, uno usa el servicio o consume el producto, ¿no? Y un ejemplo muy sencillo es el tema de ingesta, ¿no? El tema de que si tú tienes un alimento, tienes que asegurar que sea seguro el que se lo come, tal cual, ¿no? El que lo usa. Entonces, la cadena de valores desde mi insumo, es decir, proveedores, hasta el que usa, el usuario final de mi servicio. Y eso es un tema bien interesante y difícil. Difícil porque la mayoría de grandes empresas no tiene el control de sus proveedores, ¿no? No lo digo yo, hay un estudio para el que quiere verlo de Harvard Business Review que habla de todo lo que son cadenas de valor sostenibles y hace, toma como muestra 3 sectores, si no me equivoco, farmacéutico, automovilístico y uno más, y se da cuenta que los proveedores que las grandes empresas contratan lamentablemente son solo la punta del iceberg, que debajo o detrás de ellos hay subproveedores, subcontratistas, más de 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí es donde viene todo el riesgo de trabajo infantil, trabajo forzoso, básicamente a la falta de respeto con los derechos humanos, ¿no? Entonces, acá ya te están preguntando, háblame no solo de tus trabajadores, háblame de los trabajadores de tu cadena de valor, ¿no? Y acá me adelanté un poco de tus consumidores y tus usuarios finales. No, ojo que es, yo le vendo a mi cliente, no, no es el cliente solamente, es a mi usuario final, al que está usando el producto o el servicio que yo estoy generando, creando, vendiendo, produciendo, ¿no? Y siempre las comunidades afectadas, las comunidades impactadas. Ojo que comunidad no necesariamente es indígena, ¿ok? Comunidad también puede ser los vecinos de la zona. Es la comunidad en general, las personas que están alrededor de mis principales operaciones. Y conducta responsable, conducta empresarial responsable en la parte de gobierno corporativo. Me voy rápidamente porque creo que me estoy pasando el tiempo a las regulaciones de los Estados Unidos, que es un tema nuevo, es nuevo, recién se va a implementar el 1 de enero del 2025. Sin embargo, ya pues uno tiene que comenzar a trabajar en el 2024 porque lo que vas a reportar en el 2025 es acerca del año 2024, que es en menos de un mes. Entonces, esto es un poco más pesado, pero lo que les quería comentar, pues, es, y me voy a adelantar a esta primero, después de que las regulaciones, la Comisión de Bolsa de Valores, llamada la SEC o la SEC de los Estados Unidos, está apoyando a la IFRS, ¿no? Yo también estoy mareada ya con todas las siglas que vi cuando estuve preparando esta presentación, porque siempre las tengo como en la mente en diferentes momentos en que hablo, pero ya cuando puse todo en una sola presentación, de verdad que yo mismo, pues, y les cuento que, y acá paréntesis, me salgo un poquito, pero sí tuve la suerte de estar en un evento en Nueva York hace 2 meses, justamente de reporte de sostenibilidad, y varios de los panelistas que eran de grandes empresas en los Estados Unidos hablaban de la sopa de letras, ¿no? Y la sopa de letras justamente se refiere a todas estas siglas que hablan de diferentes herramientas, de diferentes instituciones que están en pro o empujan a temas de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, no solamente soy yo la de la sopa de letras, sino hay mucha percepción de esta sopa de letras, pero que tenemos que tener clara, sobre todo las que elegimos usar, ¿no? En el caso de los Estados Unidos, pues como les digo, la Comisión de Bolsa de Valores apoya, ¿no? Reafirma el compromiso
con los estándares globales de la IFRS. ¿Quiénes son la Fundación IFRS? Es una organización, ¿no?, sostenibilidad. Entonces, esta IFRS, que es apoyada por la Comisión de Bolsas de los Estados Unidos, tiene dos grandes, lo que le llaman boards o juntas directivas, ¿no? Una está a cargo de las normas internacionales de contabilidad, llamámosle las normas financieras, y la otra está a cargo de las normas no financieras, ¿no? O mejor conocido como el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, el International Sustainability Standards Board. Entonces nos vamos a centrar en estas normas de color celeste, medio turquesa, que son las que se van a lanzar, como les digo, el 1 de enero del año 2025 y se desarrollan para mejorar la interacción entre los inversionistas y las empresas, pero en temas ASG siempre, ¿no? Porque la financiera está en este recuadro azul. Entonces, que quiero correr esto, ¿ok? Ya vimos esta diapositiva. Hay un tema regulatorio muy fuerte, perdón, que hay un apoyo, ¿no? ¿Ya? Y si nos centramos en las regulaciones de la IFRS en temas de sostenibilidad, estamos hablando que ya también exigen, así como la Unión Europea, la norma de la Unión Europea, la directiva de la Unión Europea, exige reporte de sostenibilidad, exige comunicación, también en este caso, la NIF S1, la IFRS de sostenibilidad o la International Sustainability Standard Board, ay, perdón, este es el S1, perdón, este es, o me cambié yo misma de, perdón, ahora sí, discúlpenme. Ok, entonces, las empresas deben comunicar riesgos y oportunidades de sostenibilidad, ¿no? ¿Y cuáles son las 10 cosas que se deben saber de estos estándares? Uno, son globales de divulgación, por eso también comienzan a impactar en otros países. De hecho, tenemos un cliente que es una empresa minera, ¿no?, que no está en los Estados Unidos. De hecho, sus inversionistas son asiáticos y sin embargo, la gente de finanzas ya está preocupada por esta norma ISSB, ¿no? Entonces, hablamos de estándares globales de divulgación, hablamos de que se tiene un apoyo internacional para implementar estas normas, se debe divulgar material útil, llamémosle impactos ASG, para poder tomar decisiones empresariales. Hay muchas herramientas, esta sopa de letras, y en muchas ocasiones no se sabe cuál usar, ¿no? Entonces se quiere consolidar todas estas iniciativas ASG existentes, reducir duplicación de informes, eso va a hacer que las empresas sean más eficientes al momento de hacer reportes. En el caso nuestro a veces usamos 6, 7 herramientas, ¿no? Y las alineamos para hacer un solo reporte, pero para las empresas obviamente se les está haciendo cada vez más complicado. Debe haber conexión con los estados financieros, se debe entender, la información de desarrollo sostenible o información ASG debe conversar con la información financiera. Dice desarrollado a través de una consulta rigurosa, porque no es que se les ocurra o que haya un grupo de 4 o 5 personas que se inventen los estándares. No, hay todo un trabajo detrás de diferentes grupos de interés, de diferentes expertos, de diferentes universidades que se juntan en grupos para poder generar estos estándares. Inclusive se lanza consulta pública en diferentes páginas web para que sean confiables y que todos, el mundo entero, tal cual, pueda participar y se tome en cuenta estas opiniones. Me consta que se tome en cuenta, por lo menos con el GRI, yo he visto que se tome en cuenta, y en el caso del ISSB también tengo entendido que se está trabajando de la misma manera, ¿no? Interoperabilidad con informes de sostenibilidad más amplios, sí, que básicamente es lo que se quiere es unificar los informes de sostenibilidad, ¿no? Y asociación para desarrollo de capacidades de que la gente comprenda que no solamente tienen que generar dinero, sino que tienen que ser responsables, ¿no? ¿Qué nos pide el S1? Rápidamente, nos pide medir los riesgos y oportunidades
¿no? Nosotros los hemos medido seguramente en corrupción, es lo que más medimos, porque ya hay una regulación encima de nosotros de compliance, ¿no? Y porque eso afecta directamente el bolsillo de las empresas, ¿no? Pero ahora te están pidiendo, mídeme todos los riesgos y oportunidades, pero en temas ASG, no solo financieros, ¿no? Mídeme temas de derechos humanos, mídeme tema de consumidor, tema de proveedores de cadena de valor, ¿no? Y la segunda es, aplica tu tema de cambio climático desde el mismo punto de vista. Gobierno, estrategia, gestión de riesgos, métricas y objetivos. Lamentablemente, hoy las empresas tienen a una persona que se hace cargo de desarrollo sostenible dentro del área de recursos humanos o dentro del área de comunicaciones o dentro del área de marketing, pero no le dan la importancia que se debe a los temas ASG, ¿no? Entonces, ahora sí, lo que te están diciendo es, tienes que subir de nivel. El gobierno corporativo, el gobierno de la empresa, los líderes de la empresa deben estar involucrados en tus riesgos ASG. La estrategia de la empresa debe tener en cuenta qué pasa si hay un riesgo ASG o un riesgo no financiero. Uno de los más claros como ejemplo es el tema de un levantamiento de una comunidad indígena, ¿no? Te para la operación y cuánto pierdes por hora por día de producción, ¿no? Eso es un gran riesgo. Que haya sequía es un gran riesgo. Y también es un riesgo que, entre comillas, ¿no? Sería no financiero, porque lo mide desde el punto de vista del cambio climático, tiene otro enfoque. Y finalmente terminas midiéndolo monetariamente, sí, pero el impacto lo identificas primero desde el punto de vista ambiental, social de la zona. Y luego vienen y se levanta la comunidad y me hace una huelga, ¿no? O mis trabajadores son parte de la comunidad y me hacen una huelga y me paran la operación. Entonces, esos son los riesgos que los inversionistas están mirando hoy, ¿no? Y tiene que ser desde un alto nivel y dentro de la estrategia de la empresa, ¿no? Tiene que ser visto por industria, porque si bien hay estándares globales o generales, también hay puntuales porque cada sector es distinto, ¿no? Eh, y bueno, esto básicamente estamos contra el tiempo, ¿no? Y el S2, y acá discúlpeme, el anterior, el S1, este es el S2, básicamente está centrado, de verdad que acá por hacer un cambio de última hora me comí mi S2, pero les cuento que básicamente el tema del S2, porque solamente se han lanzado dos estándares en el International Sustainability Standards Board, solo se han lanzado dos estándares, el S1, que es el que les acabo de contar, ¿no? Y el S2 es básicamente cambio climático. Cambio climático. Entonces, los que ni siquiera han medido su huella de carbono, por favor, comiencen a medirla. Y los que recién van a empezar con su reporte de sostenibilidad, comiencen a hacer su análisis de materialidad, su estudio de materialidad, identifiquen sus impactos, sus riesgos, ¿no? Y ya mi última diapositiva, miren cómo ha cambiado el mundo. En el año 75, los activos tangibles, ¿no? Los edificios, el dinero, la infraestructura, era lo que más pesaba, ¿no? Que es la columna gris, 83%, y hoy la columna turquesa pesa 90% los activos no tangibles. ¿Cómo me comporto yo, mi reputación, mi software, mis empleados, mi experiencia, lo que tengo yo con la empresa? Y acá hay un corazón. No lo digo yo, lo dice la S&P de la Fortune 500. Discúlpeme, que me pasé el tiempo. Ya sé, Ingrid, discúlpame. Muchísimas gracias. A ti, Milagros, muchísimas gracias. La verdad que este tema da para mucho más. Hoy era una pincelada, como se podrán dar cuenta, hay mucho que hablar y que tomar. Esto hace parte de la estrategia de negocio y por eso ahorita viene con nosotros nuestros otros tres invitados, Marcela Martínez, Fabricio Bombecchio y Néstor Aparicio. Porque tomando en cuenta lo que nos acaba de compartir Milagros, en donde hablábamos de los stakeholders, todo el tema de riesgos dentro de la cadena de valor, el alto impacto que tiene para las organizaciones y sobre todo un tema importante que es la inversión responsable. Vamos a abordarlo con ellos
con preguntas muy puntuales en relación a cómo viene a impactar dentro de Latinoamérica el tema de la sostenibilidad, visto de temas que regularmente platicamos dentro de las organizaciones, en temas pues, de lavado, de riesgos, de anticorrupción, como lo mencionaba Milagros, pero que al final tiene un pilar importante, el tema de la gobernanza, ¿cierto? De toda la estructura del gobierno corporativo de la organización. Y aquí todos tenemos la cámara lista. Muy bien, entonces, para esto quisiera, pues obviamente, darle el espacio a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos una muy buena representatividad porque tenemos a Néstor desde España, a Fabricio en Brasil, Marcela, pues desde Canadá, aunque también es guatemalteca. Así que gracias a los tres. Y quiero hacerles una pregunta abordando un poco lo que nos compartían hace un ratito, Milagros. ¿Cuál sería entonces esta situación de Latinoamérica dentro de este marco regulatorio? Porque obviamente nos dio muchísimos conceptos para muchos, muchas cosas nuevas. Sin embargo, algunos ya sienten que esto viene a volverse como un elemento que genera cierta como entropía, cierto ruido, porque tenían muchos conceptos y viene algo más. Cómo lo ven ustedes en relación a la situación actual que tenemos ya regulatoria de Latinoamérica y los temas que usualmente a diario abordamos en materia de cumplimiento y riesgo? Quiero comenzar dándole la palabra a Fabricio y nos vamos luego con Marcela y Néstor. Buenos días a todos. Muchas gracias, doutora Ingrid, doutor Nestor, doutora Marcela. É prazer e gosto, primeiramente, ter recebido a invitação para tratar deste assunto tão importante que habla a respeito dos marcos regulatórios em nosso continente, principalmente na questão da América Latina. Com relação à questão dos marcos regulatórios nos países da América Latina, temos algumas diferenças, principalmente em los países da América Central e também da América do Norte. Pero se formos falar com atenção, se formos mirar com atenção, temos muitos avanços a respeito do marco regulatório, principalmente por ser respeito a setor estratégico que, antes de mais nada, também trata da consolidação de uma democracia moderna nestes países. Teremos crescimento, então, de Estado regulador na América Latina, principalmente se mirarmos nós outros, que em los anos 70 teníamos mais ou menos como 50, para ser mais preciso, 43 agências reguladoras em los anos 70, 79 mais precisamente. E que em 2002, início do século XXI, este número cresceu para cerca de 150. Então, não há dúvida nenhuma que a questão de marco regulatório na América Latina está crescendo muito e temos uma atenção destes governos todos que estão começando a tratar destas coisas, principalmente da agenda ESG. Com relação à própria questão também, creio que é necessário falar disso, de compliance, porque ESG está muito cercano da questão de compliance. Temos muitas leis esparsas e também leis específicas, pelo menos, em todos os países da América Latina. Como, por exemplo, a lei de Brasil, a 12.846, que é a lei anticorrupção, que começa a ter seu vigor em 2013. Agora cumprimos 10 anos desta lei em Brasil e se pode considerar verdadeiro marco com relação à questão da luta contra a corrupção e o lavado de ativos também. Pero é importante dizermos que estamos avançando, não como devíamos, porque as questões climáticas, por exemplo, estão muito problemáticas em todos os países. Em meu país, agora mesmo, cheguei ao Brasil há muito pouco tempo, estava fora, estamos com problemas de muito calor em certos estados, temos problemas de frio em outros, de enchentes de águas, muitas águas aí subindo nos rios em outros. O rio Amazonas, norte do Brasil, está em uma seca tremenda, enorme também.
Pude mirar esto personalmente cuando mi vuelo bajaba en Manaus. No hay más la diferencia entre Rio Negro y Solimões. Están los dos ríos ahora mezclados. Entonces es importante decir que todos esses marcos regulatórios, más que una cuestión de regulación, una cuestión jurídica, es una cuestión de sobrevivencia de la propia raza humana hoy. Si nosotros no empezamos a tener una mirada mucho más seria, mucho más rígida con relación a esto, tenemos mucho más problemas que estamos tendo ahora. La subida de los grados, la temperatura también y todas estas cosas. Muchas gracias. Gracias, doctor Fabricio, muchísimas gracias por la intervención y el tema, como usted decía, ambiental está tomando muchísima relevancia dentro de, pues a nivel global y Latinoamérica tiene que hacer enormes esfuerzos para también ponerse a nivel. Marcela. Muchas gracias, Ingrid. Sí, yo en lo que estuve escuchando y viendo la presentación de Milagros y con lo que dice Fabricio, me uno a algo que tengo en la cabeza, en todo lo que estaban hablando era el tema de cumplimiento y de un enfoque basado en riesgos, básicamente, ¿verdad? O sea, digamos, primero porque todo el tema, no solamente de ambiental, sino social y de gobernanza, vienen a ser de cierta manera riesgos emergentes que están viniendo. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, en Guatemala no es que tú tengas un marco regulatorio así muy fuerte en ese sentido, tú sabes que en la mayoría de Latinoamérica existen muchas empresas que son familiares, ¿sí? Que vivimos de la agricultura, ¿verdad? Que es algo bastante fuerte y que quiera que no, el tema de la sostenibilidad es bastante fuerte y depende de lo que es la transparencia, la reputación y la confianza que tienen tus stakeholders contigo, ¿verdad? Entonces, básicamente, estamos nosotros siendo como que presionados de cierta manera a cumplir con todos esos estándares internacionales, ¿verdad? Porque de eso se habla. Entonces, hay algo muy interesante que, digamos, en temas de compliance, ¿verdad? Hablaba sobre disposiciones voluntarias y unas que son obligatorias, ¿verdad? Básicamente. Entonces, cuando vemos el tema del ESG o el ASG, básicamente, ahí te puede abarcar todo. O sea, independientemente si está siendo regulado o no está siendo regulado, ¿verdad? Pero si tú quieres mantener una buena imagen hacia tu entorno, entonces ahí es donde viene lo que es el Compliance Management System, que viene a ser un estándar internacional bastante nuevo y ahí Néstor pues conoce bastante también acerca de eso. Pero digamos que ahorita en Latinoamérica se tuvo toda la parte anticorrupción, pero viene esta otra que quiera que no, está abarcando todavía más allá, ¿verdad? ¿Y qué es otra cosa? El enfoque basado en riesgos, ¿verdad? Que básicamente ya no es solamente de, cuánto me impacta y que esto es, perdón, si esto es amarillo o esto es verde, es que ya no es así, sino que básicamente tienes que rendir cuentas. Tú realmente tienes que saber cuál es en masa monetaria ese impacto que tú tienes a nivel ambiental con las comunidades, tienes las reservas suficientes, vas a poder pagar algún tipo de multa o de sanción, por ejemplo, si estás incumpliendo con alguna que se llama directiva, ¿verdad? Si tú tienes alguna línea de negocio en el exterior. ¿Cómo vas a manejar todo eso? A veces no solamente de venir y hacer esa evaluación de que estoy identificando mis riesgos, sino cómo eso te impacta, básicamente, ¿verdad? Entonces yo creo que en la parte de lavado de activos, que también mencionaba Fabricio, las recomendaciones, las 40 recomendaciones, si no estoy mal, en el 2020 incluyeron lo que era la explotación de flora y fauna, también como un precedente en temas de delito, ¿verdad? En lavado de activos, la minería ilegal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, al final, yo creo que al final hacia eso nos están empujando, ¿verdad? Se necesitan muchos esfuerzos, por ejemplo, en Guatemala, en cuanto al marco regulatorio, ¿verdad? Que no se tiene algo bastante sostenible, sino que estamos más hacia lo que externamente o en el exterior tenemos que ir cumpliendo. Pero esos son, diría yo que son dos temas bastante importantes, porque es donde tú haces tu inventario de cuáles son esas obligaciones de cumplimiento a las que tienes que tú velar y poner bastante atención, básicamente. Eso sería Excelente.
No, me encanta escucharlos a ustedes dos. Ahorita venimos con Néstor porque vamos aterrizando mucho lo que nos compartió Milagros, ¿cierto? Al día a día de muchos de los profesionales que nos acompañan en materia de cumplimiento, ¿no? O sea, cómo vas tomando este tema de riesgos, todo el tema que también ella mencionaba a nivel de la materialización. Y te cedo la palabra, Néstor. Pues buenos días. Muchísimas gracias, Ingrid, por organizar este evento y por invitarme. Muchas gracias a Milagros por la extraordinaria sesión y a Fabricio y a Marcela. Fijaos, yo creo, la verdad es que podría no decir nada y hasta parecería inteligente, porque claro, después de lo que habéis dicho, pues en realidad no debería añadir nada más. Pero sí me gustaría llevarme esta discusión a mi terreno, a la parte de compliance, de transparencia, de ética, de integridad, porque para ver exactamente cuál es el estado de las cosas ahora mismo en el entorno regulatorio, tenemos que saber de dónde venimos. Y venimos de una de las peores situaciones que se han vivido en el mundo, como es la del COVID. Es decir, estamos en un área post-COVID, estamos en una situación prácticamente de crisis, de crisis no solo económica, de crisis también de valores. Estamos que si entramos o no en una situación de recesión. Entonces, claro, tenemos cosas en este entorno, es decir, lo que le ha preocupado a los estados, no nos engañemos, no es plantar árboles, ¿de acuerdo? Le ha preocupado el empleo, le ha preocupado el fomento económico, le ha preocupado la importación y exportación, le ha preocupado la educación, la sanidad. Es decir, salimos de una situación que es objetivamente mala. Y en este entorno, creo que hemos salvado los muebles. Yo estaba viendo, por ejemplo, las previsiones económicas del Banco Mundial que había para América, que eran del 2%, para el 24 eran del 2,3%. El PIB, por ejemplo, en este 23 se ha mantenido prácticamente en todos los países de América en torno al 11%. Es decir, estamos bien y el crecimiento, es cierto que en el 2023 ha estado en el 1,4, si no me equivoco, pero las previsiones siguen sin variar. Es decir, las previsiones que tenemos para el 24 es del 2,3, 2,4 hasta el 2,6%. Es decir, no vamos mal, ¿de acuerdo? Ahora bien, con este entorno, ¿qué es lo que nos ha preocupado? Pues salvar los muebles. ¿De acuerdo? Salvar los muebles, hemos invertido mucho dinero y aquellos países que no han entrado en recesión es porque no han invertido tanto dinero en sanidad, porque hemos tenido que salvar vidas de personas y en este entorno las cosas no nos han ido mal. ¿De acuerdo? Hablaba Milagros de la normativa que teníamos hasta hace nada y de hecho, bueno, pues hablaba de esa directiva del 2014 que ahora ha venido a ser no íntegramente sustituida, pero tenemos una directiva del 22, la 2464, tenemos una ISO que se está negociando ahora y bueno, y ya veremos a ver en qué queda de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, tenemos cosas que hacen pensar que el mundo va a ser mejor en el futuro. Pero la realidad ahora mismo, no nos engañemos, es bien terca. Es decir, lo que tenemos ahora mismo no es bueno, no estamos donde queríamos ni donde desearíamos. Y es cierto que parece que esto de los objetivos de desarrollo sostenible, que a ver, vamos a ser francos, por los miembros de las Naciones Unidas en el 2015, parece que es algo relativamente novedoso, estos 17 grandes objetivos, y oye, que seguimos en 2023 hablando como si fuera la gran novedad en materia de compliance, ¿eh? Y es algo que viene del 2015. Entonces, yo creo que ya es hora de ponerse medianamente serios, ya es hora de decir, oye, no es que no estemos donde queríamos, es que estamos a años luz. Vale, nos ha pasado una pandemia por encima, no estamos bien, pero luego, fijaos, hay otros elementos, claro, estamos hablando, y perdonadme que me vaya por las ramas, situación del marco regulatorio en Latinoamérica. Latinoamérica es muchas Latinoaméricas, es Centroamérica, es Cono Sur, es Caribe, es Estados Unidos. Es decir, tenemos muchas diferentes velocidades y no siempre los países que van a mayor velocidad están mejor. ¿De acuerdo? Hablábamos hace nada de, hombre, tenemos que darle una vuelta a la sostenibilidad, olvidando en ocasiones que el concepto de sostenibilidad no es simplemente el que está relacionado con medio ambiente. Hablamos de finanzas sostenibles, de gobiernos corporativos sostenibles. Y en este entorno, la actividad que se ha desarrollado en prácticamente todos los países de América, códigos penales o actividades o actitudes, por ejemplo, como las de Chile, que de pronto no es que haya duplicado, es que ha incrementado exponencialmente los delitos por los que puede responder una persona jurídica, sin que en realidad, o cuando echamos un vistazo, oye, ¿cuántas actuaciones jurisdiccionales ha habido
en perjuicio de empresas, dices, pues ha habido más bien poquitas. Es decir, ¿vale la pena esto? ¿Qué es lo que preocupa ahora mismo en América Latina? Pues nos preocupa la prevención del lavado de activos, la corrupción transnacional, bueno, pero ¿qué estamos haciendo por eso? Porque la forma de atajar esos problemas es fijándonos en ocasiones en la fuente y en ocasiones en el conductor del riesgo, ¿de acuerdo? Y necesitamos que los estados hagan esa evaluación del impacto regulatorio de acuerdo a conceptos que en las empresas tenemos muy metidos, como es este risk-based approach. Es decir, oye, ¿de verdad nuestra normativa está orientada a riesgos que ahora mismo ya tenemos? ¿Está destinada a gestionar riesgos? Pues igual no. Igual no, porque tenemos dos conceptos, y ya con esto termino. Uno, el populismo o el llamado lawfare. Es decir, estamos en muchos países de América, estamos gobernados por gobiernos populistas que ofrecen soluciones simples a problemas complejos. Eso es la mejor definición del populismo. Y luego que tenemos una lucha de poderes entre los países que se ven influenciados por Estados Unidos, aquellos países que se ven influidos por China, y hay una suerte de cesión de la soberanía nacional, pero no nos engañemos. Cuando, por ejemplo, el 70% de la inversión china en Latinoamérica se concentra en 4 países. Cuando China está invirtiendo, China o Estados Unidos, ya me da igual, China o cualquier otra superpotencia a través de sus empresas invierte tanto en tu país, de alguna forma estás cediendo parte de tu soberanía. Es decir, si yo pago la fiesta de cumpleaños, yo decido cómo es la fiesta de cumpleaños, ¿de acuerdo? Entonces, claro, llega un momento en el que decimos, oye, ¿quién maneja la agenda política de los estados o la agenda legislativa? Y ahí tenemos que tener un pequeño cambio. China, por ejemplo, no es uno de los países que más invierta en sostenibilidad medioambiental. Por lo tanto, le va a importar muy poquito todo aquello que tiene que ver con energías renovables. No nos engañemos. Entonces, tenemos que ver quién maneja la agenda y para dónde están yendo los estados, porque parte de esa inversión extranjera afecta a su soberanía nacional y aquellas decisiones que se van a tomar pues, para cumplir o no la Agenda 2030. Ya está, ya termino con esto. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Pero tomando un poco lo que tú nos dices ahorita, ¿cuáles definirían entonces, como para que hagamos la ronda, qué es el principal desafío que tenemos ahorita de cara, como equipos, digamos, de compliance, ¿cierto? Directamente, tomando estos retos que ustedes nos han compartido que tiene la TAM, porque al final yo creo que lo que ustedes dicen justamente no es un secreto, ¿no? Es una realidad a alta voz de lo que nosotros vemos, ¿no? De la distancia que entre lo que existe y lo que realmente podemos hacer. ¿Cuál consideraría usted para que nos compartan cada uno como el desafío que ustedes creen que ahorita están enfrentando nuestros equipos en nuestros países? Fabricio. Olá. Sempre o problema pelos retos que temos, os problemas que temos para implementar as políticas, não? E em termos de regulação, isto se mostra muito mais latente, porque mesmo que os países da América Latina estão em crescimento que não é tão malo, mas temos altas inflações em alguns destes, este é o maior problema. E também algumas vezes com uma taxa de desemprego muito alta. E mesmo que tenhamos temos hoje uma taxa de crescimento em cerca de 2,3, 2,8, alguns 3, me parece que o Brasil se vai crescer este ano como 3%, mais ou menos 3,2%. Temos este problema da inflação que barra as expectativas principalmente. Miren que a pandemia tuvo seus efeitos que se reverberam hasta hoje. Isto é um problema muito forte, porque grande parte das empresas aún estão tentando, de novo, se fijar em seus negócios e se fijar em mercado também. Temos pérdidas que não foram aún superadas. E isto é um problema muito grande. Há muitas pesquisas, muitas perguntas que são feitas a los empresários, principalmente com relação à questão dos retos da regulação. E, infelizmente, a questão da regulação sempre se queda entre 7º, 8º, 9º lugar, 10º em problema dos empresários. Me parece que aún não temos uma consciência, não temos aún
más que una conciencia, una mirada a respecto de estos problemas, principalmente los financieros, estarán al frente de estas. Entonces, más do que nunca, es necesario que los gobiernos empiecen a tratar de una forma más rápida y más seria de como vienen tratando hasta hoy. Entonces, claro que la competencia internacional cobra mucho de las empresas, forza las organizaciones a se adaptarem a las cuestiones de la regulación, y las empresas, para se mantenerem competitivas, necesitan estar involucradas y también estar adecuadas a la cuestión de la regulación. Pero me parece que el principal reto de la cuestión de la regulación en la América Latina es que las empresas, y principalmente las empresas privadas, tendrán una mayor constância com relação às suas políticas internas no que diz respeito à la regulação. Gracias, me quedo con conciencia y constancia, ¿no es cierto? Como Sim, parte de sim. esos elementos claves para afrontar este desafío. Marcela. Sí, yo lo que veo, Ingrid, es, por ejemplo, de lo que he escuchado, por lo menos he conversado con otros clientes y otras personas y colegas, es la certeza jurídica, ¿verdad? Que eso está jugando un papel bastante importante y que en el sector privado impacta mucho y son los más castigados. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque es predicar con el ejemplo, básicamente, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿qué es lo que pasa? Que las empresas hoy en día, con todas estas regulaciones o que vienen ahora, a veces lo ven como una carga. O sea, vienen y te dicen, aquí está, pero ¿cómo empiezo? A veces no saben cómo hacer, cómo empezar, ¿verdad? O sea, aquí está la ley, empiece. Ok. Entonces, yo creo que la falta como de recursos de comunicación, de capacitación, de competencia, eso es otra cosa, es algo de los desafíos que se tiene y a veces puede ser muy abrumador, ¿verdad? Porque tú dices, bueno, tengo que cumplir, por ejemplo, ahorita viene en enero, entra en vigor de parte de Estados Unidos, que era lo que decía Néstor, ¿verdad? Como que quién da la fiesta de cumpleaños, ¿verdad? O sea, lo del pastel, pero es una analogía importante, pero por ejemplo viene el Corporate Transparency Act, ¿verdad? Que viene en vigor ahorita en enero del 2024. ¿Y qué es eso? Te están obligando, digamos, si tú tienes algún fideicomiso, algún trust en Estados Unidos y tú has creado una empresa fachada, por decirlo así, ¿verdad? Que le dicen shell companies. Ellos lo que dicen es, tú tienes la obligación, aunque no tengas empleados, de identificar quién es ese beneficiario final. Y eso es algo que no solo en Latinoamérica, sino a nivel global, ha sido un tema, no solo en temas de lavado de activos, pues porque es lo que quieren aminorar, sino en temas de corrupción. Es una manera de que no hayan prácticas corruptas, ¿verdad? De funcionarios, ¿verdad? Eso es otra cosa. Entonces, digamos, cuando hablan del CTA, o sea, ahorita te digo CTA, ahorita van a decir, ¿qué es eso? ¿Cómo así? ¿Me aplica o no me aplica? ¿Verdad? Entonces, a veces no quieren ellos dar información. Entonces, digamos como que yo considero que todo este tema que hay muchas regulaciones y a veces no se sabe por dónde comenzar es uno de los mayores retos porque no tienes una guía, ¿verdad? Básicamente. Entonces, es como, ¿qué hacemos? ¿Verdad? O no hay un pool o no hay un registro. Por ejemplo, no hay un registro. En Guatemala no existe un registro donde tú puedas acceder como persona obligada de ver quiénes son los beneficiarios finales, por ejemplo, los UBOs de las empresas. Pero en otros países de América Latina sí lo tienen o lo están trabajando, por ejemplo, Colombia, Argentina, Brasil, no sé cómo está Fabricio, ahí tal vez tú me puedes apoyar, no tengo idea de cómo esté ahí,
¿verdad? Pero es un tema bastante importante, pues el tema del beneficiario final que está también ahí latente, pero digamos, esta de la transparencia, de lo que hablaba también Milagros, va también por ese camino, pues porque ellos también quieren saber quiénes están reportando y quiénes están dando la información tal cual, básicamente. Entonces diría como que ese es uno de los retos que hay ahí latentes y que hay que tomar en cuenta. Yo creo que es un tema súper importante, tomando en cuenta la dinámica de inversión que está teniendo también Latinoamérica. O sea, en los últimos años Eso es. realmente ha sido un punto súper importante para que inversión extranjera pues se coloque en nuestros países. Y lo mencionaba Milagros y ustedes también ahorita en las acotaciones que ha hecho cada uno. O sea, los financieros están tomando mucho más interés en notar con quién están haciendo negocios. Y eso creo que es un tema sumamente relevante. Adicional, Latinoamérica se ha caracterizado por ser uno de los principales proveedores para países mucho más regulados como Estados Unidos o lo que son los países europeos. Por tanto, también el elemento que mencionaba ella en relación a la cadena de valor y las regulaciones, esa transparencia con nuestros stakeholders que están desde ese lado, se vuelve sumamente crítico, ¿no? Sobre todo si no lo manejamos con poca transparencia, con poca legalidad o formalidad. A esto, digamos, y siguiendo un poco con la línea, ¿cómo lo has notado tú, Néstor? Porque tú mencionabas justamente toda esta parte del que me gustó en la analogía del tema del pastel, ¿no? ¿Quién paga el pastel? Bueno, si el corporativo, el comprador en Estados Unidos, en Europa, es quien compra, obviamente el desafío de cara a los que son sus proveedores en América Latina, ¿cómo lo ves tú? Porque al final es Sí, súper relevante. es que fíjate, habéis dado con un punto que es clave. Tenemos que lograr reducir la incertidumbre, que es en qué momento logramos atraer inversión pública o privada, en qué momento decidimos atraer inversión, qué tipo de inversión traemos. El reto que tenemos ahora en América, en Hispanoamérica, bueno, y en España, es el de ser capaces de mitigar esa incertidumbre. ¿Cómo lo hacemos? Y fijaos, a mí me llama la atención, ha salido ya el informe de la Confederación de Institutos de Auditoría Interna, que todos los años sacan un documento muy bueno, el Risk in Focus se llama, y da una serie de datos para decir, oye, ¿a qué debemos prestar atención los auditores internos el año que viene? Y da una serie de datos que llaman poderosamente la atención, esto que tiene su metodología propia y que nos puede servir más o menos lo que piensan los auditores internos al resto de personas que estamos alrededor de las empresas. Pero claro, al final todo se limita a eso. Oye, ¿qué es lo que provoca incertidumbre en una empresa o en un gobierno? La ciberseguridad, por ejemplo, ciberseguridad, protección de datos, transparencia, son elementos que preocupan y que preocupan a la empresa a la hora de establecer relaciones comerciales con un socio de negocio o a la hora de atraer a un proveedor o a otro. Y los clientes también lo miramos, oye, mis datos ya no están, seguro que lo sabéis todos, esto ya no solo sirve, no sé si alguna vez sirvió para llamar por teléfono, ahora principalmente para lo que sirve es para acumular una cantidad brutal de datos. Entonces, los estados y el resto y las personas que trabajan para los gobiernos no son ajenas a esas cosas y las empresas tampoco. Es decir, la ciberseguridad es un elemento francamente importante. Yo diría el riesgo político. ¿De acuerdo? Los países necesitan disponer de entornos estables que sean capaces de atraer inversión y no cualquier inversión. Yo puedo ser un país repleto de sinvergüenzas que quiero que venga una empresa que se dedique a fabricar gas sarín o bombas de racimo. Hombre, no parece lo ideal. ¿De acuerdo? Todos queremos atraer buena inversión que permita que haya cierto cambio social, que permita invertir en capital humano, que permita que mi gente mejore, porque al final yo creo que nos está importando, lo decía el World Economic Forum en el último informe, lo llama muy bien, decía The Cost of Living Crisis. Es decir, nos preocupa después de esta crisis que estamos pasando, nos importa el coste de la vida, es decir, nos preocupa que mis ciudadanos tengan pues el mejor entorno en el que pueden vivir y desarrollarse, ¿de acuerdo? Entonces, nos preocupa crear ese mejor entorno. Ese mejor entorno lo van a provocar las mejores empresas que van a pagar mejores tributos, que van a pagar mejores impuestos, que van a tener mejores puestos de trabajo. Ciberseguridad, riesgo,
o riesgo de la geopolítica. Y luego me importa mucho, hablábamos de la parte esta del beneficial owner, del ultimate beneficial owner, o de la capacidad que tenemos para descubrir quiénes están detrás de las empresas, pues para mitigar riesgos. Fijaos, creo que tenemos que invertir mucho más, y es uno de los retos o de los desafíos que tenemos ahora mismo en América, invertir en disrupción tecnológica. No prestamos atención en ocasiones a pequeños avances que tenemos tecnológicos para mitigar riesgos como la corrupción y el soborno público, sobre todo, y la prevención del lavado de activos. Y no lo hacemos porque en algunas ocasiones pensamos desde la mentalidad del gobernante, decimos la forma de mitigar riesgos va a ser la de, pues voy a publicar otra ley y otra ley y otra ley. Entonces, aquellos entornos sobreregulados no son los entornos más estables ni más cumplidores. De hecho, es lo contrario. Entonces, ¿qué creo que nos interesa? ¿Qué creo que le interesa ahora mismo a los estados? Decir, oye, ¿qué podemos hacer para otorgar o para permitir que, por ejemplo, la contratación pública sea más estable? Para que todos estemos en igualdad de condiciones, para que no haya conflictos de interés o gestionemos mejor los conflictos de interés, para que no haya pucherazos, como se dice en España. Entonces, con pequeños avances que en ocasiones no son avances legales, son avances tecnológicos, vamos a otorgar mejores entornos para favorecer la competitividad, la competencia, la sana competencia y la ética. Tenemos que unir, creo, esos tres conceptos y son, me parece, tres grandes retos: la ciberseguridad, la geopolítica o la geoeconómico-estrategia, o como queramos llamarlo, y luego la disrupción tecnológica para ayudar a crear mejores entornos. Gracias, Néstor. Definitivamente a mí me resuena mucho el tema de la disrupción tecnológica, tomando en cuenta, como tú mismo mencionas, todos los temas asociados a la ciberseguridad y la protección de datos. Pero por otro lado, es una enorme oportunidad realmente para que nuestros países pues tomen un poco más de ventaja o como lo mencionaron ustedes, vamos un poco rezagados. Creo que la tecnología puede llegar a cumplir un rol sumamente importante en este momento para sacarnos un poco de esa posición de desventaja. Quiero compartirles una pregunta del público que me gustaría que alguno de ustedes me diga quién quisiera contestarla. Dice, ¿cuál consideran ustedes que es el mayor riesgo de cara al conocimiento de los clientes, considerando que muchas empresas ahora trabajan desde la virtualidad? ¿Quién le gustaría contestarla? Se los dejo. ¿Néstor? El mayor riesgo para la empresa ahora mismo, derivado de terceros, o dos, voy a dar dos: prevención, lavado de activos y que además genera un riesgo. Vamos a ir por partes. El riesgo para la empresa es el riesgo financiero, ¿de acuerdo? Es el que me pongan sanciones o tenga pérdidas por penalizaciones por clientes o por incumplimiento derivado de mi tercero. ¿Qué tengo que cuidar en ese tercero? Tengo que saber quién es, cuál es su nivel de cumplimiento. Su nivel de cumplimiento en dos entornos: prevención de lavado de activos, corrupción y soborno. Es decir, si esa empresa tiene un entorno que favorezca la cultura de cumplimiento. Pero yo os diría ahora mismo, a la hora de decidir quién va a ser mi tercero ideal, tenemos que mirar quiénes son los propietarios, quiénes son sus partes interesadas, quiénes son sus directivos, quiénes son el resto de clientes, para saber si es una empresa con la que me interesa tener cierta relación. Entonces, cada vez es más importante esa parte del conocimiento del tercero. Y el tercero no solo como el proveedor, el tercero como proveedor, como cliente, socio de negocio, intermediario, comercial externo, lo que sea. No sé si he contestado. Gracias, Néstor. Pues sí, creo que es un poco a lo que iba a orientar la pregunta. No sé quién la compartió, ahí nos puede contestar si con esto quedó suficiente satisfecho. Si no, ustedes saben, siempre parte de lo que hacemos es contestar las preguntas que no logramos atender durante el webinar, las contestamos luego por correo electrónico. Y siguiendo un poco con lo que veníamos conversando, que viene un poco en la línea, y aparte porque el tiempo se nos ha ido consumiendo volando. ¿Cómo creen ustedes ahorita con lo que hablamos? Hablamos de diversidad, de conciencia, constancia, geopolítica, todo el tema de transparencia, el tema de valor dentro de las organizaciones. Hablamos de todos los informes que nos compartió Milagros y esta tendencia a nivel de la sostenibilidad, de las cadenas de valor, la materialidad, los stakeholders. Son muchos elementos definitivamente, y ya sabemos que los equipos de cumplimiento no necesariamente son equipos tan grandes dentro de las organizaciones, y de hecho son equipos que en muchas hasta ahora están empezando a formarse,
¿cierto? Se está delegando a algún miembro de las organizaciones esta responsabilidad tan importante. Y tomando en cuenta esto, o sea, ¿cuál consejo ustedes le darían a estos equipos que pueden prepararse? ¿Por dónde abordar esto? O sea, para prepararse para estos desafíos que ustedes ahorita, digamos, nos han compartido, porque tenemos los generales y los que han puntualizado ustedes en esta última intervención, ¿cómo podrían enfrentar y ponerse a raya los equipos que hoy tienen este reto? Doctor Fabricio. Olá. Sempre a questão de cumprimento, de certa forma, é um problema considerado dentro das empresas, um problema sob o ponto de vista financeiro, principalmente. Primeiro porque, como você mesmo falou agora, os equipos sempre, e as empresas medianas, ao menos, são pequenas. Mesmo as empresas que têm uma qualidade mais grande, são maiores, têm este problema também. As equipes sempre são pequenas, temos empresas que têm equipes de 3 pessoas, uma pessoa às vezes, somente em compliance officer, algumas não têm comitê de compliance, mesmo empresas com 3, 4 mil, 4 mil colaboradores. É natural isto, e isto é um problema às vezes. Me parece que o principal reto, a principal barreira a ser transponida é a questão das empresas se darem conta que compliance, que conformidade, que cumprimento também é uma fonte de receita, é uma fonte de dinheiro para as empresas. Em na medida que, por exemplo, os bancos, as agências bancárias, os grandes bancos, cada vez mais levam em conta essas questões na época de concederem seus empréstimos, por exemplo, e cobram menos ganâncias. Hoje temos bancos que têm, por exemplo, políticas claras com requisitos objetivos para que possam cobrar menos juros, menos ganâncias das empresas que têm um programa de cumprimento de forma séria, um programa de cumprimento bem estabelecido, mas de forma séria. Então, por exemplo, uma empresa que pagaria 2% ao mês, e vocês sabem que é muito normal isso em América Latina, pagar 2% ou 3%, mesmo que se nós pararmos para pensar, uma empresa que toma dinheiro a 2%, 3%, é impossível levar a cabo seus desafios, porque em final de ano se torna muito caro tudo isso. Pero é a verdade e é a situação. Então, por exemplo, sabemos que uma taxa de juros é muito mais baixa para as empresas que têm programa de conformidade e agora também as empresas que têm a questão DSR também tomada em sério. Então, temos notícias de empresas que pagaram, por exemplo, empréstimos como 1%, 1,10%, ao invés de pagarem 3%, 2,5%. Então, me parece que é necessário que as empresas consigam, de alguma forma, implementar a questão de cumprimento, mesmo que seja com uma pessoa tratando desse assunto, e também tome em conta a questão de SR. Miren que temos agora, por exemplo, em Brasil, um guia para ofertas de títulos SR, com boas práticas para que ajude as empresas para que emitam ativos de renda fija cercanos a finanças sustentáveis. Então, as coisas estão cambiando, não há dúvida disso. E estão cambiando de uma forma muito rápida, muito mais rápida que pensava eu, por exemplo. Principalmente porque o mundo pós-pandemia se cambiou de uma forma absurda e as exigências de mercado cambiaram de uma forma muito diferente do que estava indo antes. Isso é uma realidade. Então, creio eu que o panorama não é tão malo, muito por contrário, mas é um reto para as empresas poderem adentrar e poderem também se manterem neste novo mercado. Isso é um problema para as pequenas empresas, porque é muito fácil para uma grande empresa fazer investimentos em compliance, em conformidade, em ESG, em coisas desse gênero. Mas as pequenas empresas que têm dificuldade para pagar os empregados em final de mês,
en pagar sus tributos, ¿cómo hace esto? Entonces, me parece que es muy necesario que los gobiernos puedan tener políticas públicas para apoyar principalmente esas organizaciones, no solamente el tercer sector como está ocurriendo casi ahora. Gracias. Gracias, Fabricio, por compartirnos el ejemplo de esta mecánica de financiamiento, digamos, más favorable para las organizaciones que fomentan el tema de cumplimiento y las políticas y prácticas en materia de ESG. Definitivamente es como usted dice, una tendencia y insta a los equipos a prepararse para aprovechar estos beneficios cuando sí lo quieran. Y Marcela, vamos a ir cerrando, ¿cierto? Con estas intervenciones, digamos, como mencionábamos, de cara justamente a cómo los equipos hacen frente a estos desafíos, estos consejos prácticos, ustedes que han estado en el campo de batalla, como no hay nada como estar dentro de los equipos de cumplimiento para saber lo que es trabajar a veces un poco con escasos recursos o con la cooperación de la organización. Sí, yo lo que siempre recomiendo es de que esto es como una semillita que vas sembrando y va creciendo poco a poco, es comunicación, vas generando, ir creando una cultura, básicamente, ¿verdad? Porque todo lo que es la parte del cumplimiento, lo que es riesgos, no es solamente en un departamento, es de toda la organización, es de todos, ¿verdad? Entonces es todos los días hablar, decir, bueno, pararte de decir, ¿será que la decisión que estoy tomando a los 10 segundos es la adecuada? A los 10 semanas, hay una regla de las 10, ¿verdad? Que leí por ahí. ¿Será que lo que estoy haciendo está bien? ¿Cuáles son mis riesgos? ¿Cuáles son las oportunidades que también puedo tener? Y que nos vean más como asesores, o sea, es que a veces nos ven como que somos policías y no es cierto, pues, o sea, eso no es así, ¿verdad? Pero es algo que sucede que es muy frecuente. Entonces, más que eso, yo creo que es ir creando esa cultura de cumplimiento y lo que decía Néstor sobre la ciberseguridad, que es un tema que tiene razón, estas las emerging technologies, ¿verdad? Es algo que se está viniendo, o que ya está, que está súper fuerte, pero que podamos tomar ventaja de ello, ¿verdad? Si no te están dando recurso capital, porque yo lo viví, ¿verdad? O sea, no te están dando un recurso humano, que te dé recurso tecnológico. Entonces tú vas apoyándote de otras áreas y de otros departamentos. Es una manera como de ir evangelizando, por decirlo así, entre comillas. Y yo considero que al final, como decía también Fabricio, como que mantener dentro de la organización esas políticas constantes que se cumplan de procedimientos, porque al final ese va a ser tu sistema de prevención a nivel micro, ¿verdad? Poco a poco, ir haciendo tu sistema de prevención, aparte del sistema de prevención que te están diciendo el marco regulatorio, tú crear el tuyo dentro de tu organización, básicamente. Entonces es comunicar la cooperación con otros también, ¿verdad? Con tus stakeholders, ir conociendo, porque de alguna manera así también es como tú te apoyas y vas previniendo y se crean gremiales y grupos o comités, ¿verdad? Que eso también está pasando. En Guatemala hay un comité ahorita que es bastante grande en todos los que son los promotores inmobiliarios, ya se unió los corredores y lo mismo está pasando con la parte de los automotores, los grupos de apoyo, ¿verdad? Entonces, que no están solos al final, o sea, no son los únicos que están pasando por esto, entonces es ir poco a poco comunicando, crear esa cultura, eso es clave. Si tú empiezas desde el principio a crear esa cultura, va a ser mucho más fácil. Todo a nivel de ESG, todo. Esa sería mi recomendación y de los mayores retos, pero que es las mejores herramientas. Gracias, Marcela. Comunicar, cooperación y crear cultura. Triple C. Me encanta. Buenísimo. Néstor. Yo voy a ser más breve porque estoy muy de acuerdo con lo que han dicho Fabricio y Marcela, con lo cual yo os diría, tenemos que lograr, ahora voy a dar la frase, y luego un para qué, un por qué y un cómo. Creo que y no me dirijo, ahora mismo ya no me dirijo tanto a los
a los responsables de compliance, sino a las empresas. Tenemos que lograr meter a compliance o al compliance officer dentro de la cadena de valor de la empresa. Claro, ¿por qué? Pues porque tradicionalmente los riesgos que hemos tomado o la evaluación de riesgos que hemos tomado dentro de las organizaciones tiene que ver con el riesgo financiero. Ahora estamos empezando a asumir que el riesgo de cumplimiento normativo, no solo cumplimiento de normas externas, sino también de normas internas, es decir, de contratos que me relacionan con clientes, con proveedores y con empleados, tiene mucho que ver con mi propia sostenibilidad, es decir, como consecuencia del incumplimiento de norma externa o de norma interna. Esto que hemos llamado tradicionalmente el risk-based approach, ¿vale? El tomar decisiones orientadas a riesgos y no simplemente al riesgo financiero directo. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos meter al compliance officer ahí. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacerlo y cómo hacerlo bien? Y esto me vale para cualquier empresa, grande, pequeña o medio pensionista. Pues el compliance officer tiene que tener acceso a la información y tiene que formar parte dentro del workflow de toma de decisiones, tiene que formar parte del proceso de toma de decisiones. No solo estar informado, sino poder hablar. ¿De acuerdo? Para eso, es cierto que necesitamos oficiales de cumplimiento bien preparados, que sean capaces de reaccionar, que tengan ese liderazgo ético dentro de la organización, que sean indiscutibles dentro de la empresa y en el relacionamiento con otras partes. Entonces tenemos que dedicar mucho tiempo y recursos a hacer esto que estáis haciendo vosotros en este máster, a formar a la gente. Y tenemos que dedicar tiempo a formar a esos profesionales que van a ser los responsables de compliance y que tienen que ser conscientes de los riesgos que afronta su empresa y de cómo ser empleados más leales para la compañía y de cómo cumplir con esta parte de la orientación a riesgos, de que la empresa confía en ellos para ser mejores técnicamente y no tener problemas en el futuro. Buenísimo. Me encanta todo este tema, obviamente, de seguirnos formando. Es un conocimiento que no va a parar. Definitivamente, esto es una profesión que necesita mucha constancia, ¿cierto? En empaparse de todo lo que está pasando. Así que gracias, Néstor. Y Milagros, comenzaste. Te voy a pedir que nos ayudes a cerrar, porque obviamente hoy tuviste un rol súper importante en donde nos hiciste como aterrizar muchos conceptos que veníamos escuchando, pero ahorita que has escuchado también las intervenciones de Néstor, Fabricio, Marcela, en materia de cómo hacer que se conecten todo este tema que tú nos compartiste con el día a día del ejercicio de los compliance officer. Danos tus consejos respecto a esto. Obviamente empezar a incorporar algunas de estas cosas que todavía siguen siendo bastante nuevas para muchas de las empresas en Latinoamérica. Dos temas, entonces, si no, me pongo a hablar, ya sabes. Dos temas. Uno, elaborar un estudio de materialidad. Eso significa identificar los principales impactos, ASG, ¿no? Pero en la parte G está todo el tema de corrupción, ¿no? Entonces, pero ahora ya no me sale como que muy importante, importante y poco importante, sino ahora me sale largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Es decir, lo que hay que atender inmediatamente, lo que puede dejar un año quizá y lo que 2 o 3 años, ¿no? Eso es uno. Tu estudio de materialidad para cualquier cosa y eso es identificación de riesgos, ¿no? Y ver cómo los abordas. Y el otro tema es que tienes que tener a un líder que lo óptimo es el gerente general, que sea como el padrino o el coach del tema, ¿no? Si no tienes un gran líder, no van a avanzar. Esas dos, Excelente. ya creo. Sí, creo que el trasfondo de lo que nos compartes va muy ligado como a los conceptos que hablamos mucho en temas de cumplimiento e integridad dentro del ejercicio de los compliance officers. El tono de top, ¿cierto? El tono de la alta dirección, básicamente lo que tú dices, es el líder, ¿cierto? Que nos da el ejemplo, que nos inspira, obviamente, a seguir esas políticas, esos valores dentro de la organización. Y por el otro lado, el mapeo de esos riesgos, que aquí básicamente, pues, bajo el entorno que tú decías, esa materialidad, que aquí, digamos, los mapeamos de este otro lado. Así que si nos damos cuenta, como yo lo veo, escuchándolos a todos, o sea, tenemos muchas cosas en común. Lo único que tenemos es que seguir procurando, obviamente, esa integración de los diferentes elementos para no trabajar en yugo desigual, sino al contrario,
contrario, o sea, colaborando y buscando que realmente esto sume a algo que ustedes mencionaron y lo vuelvo a tomar es como estrategia de negocio. Y con eso quiero cerrar y aparte agradecerles es, sigamos trabajando porque todos estos temas le agreguen valor a nuestras organizaciones y hagamos obviamente que nuestras empresas sean cada día más competitivas en Latinoamérica. Quiero, como ustedes saben, a los invitados que han participado y a los asistentes que han estado acá, para Éticos Global es súper importante conocer la evaluación de ustedes y escucharles para seguir creando estos espacios, así que en sus pantallas tiene que estar apareciendo la evaluación del evento. Y mientras contestan y nos dan sus comentarios, quiero de nuevo reiterar el agradecimiento especial a nuestros invitados, a Fabricio, a Marcela, a Néstor, Milagros, por haber aceptado inaugurar el día de hoy esta cuarta edición de Masterminds Week, en donde ya somos más de 5,000 los asistentes en estos 4 años formándonos y escuchando las mejores prácticas de profesionales en materia de cumplimiento. Así que quiero desearles un muy feliz lunes y espero que nos volvamos a encontrar pronto. Para los demás, recuerden que esta grabación se subirá al canal de YouTube, en el canal de @éticosglobal, y a los que les cuesta entrar a YouTube y lo quieren escuchar como un podcast, pueden meterse también a Spotify para escuchar todo lo que repasamos el día de hoy. Así que muchísimas gracias, un feliz lunes.